analizaba o pensaba algo cuando estaba preparando la palabra, y es que ella permanentemente nos está recordando lo vulnerables que somos, lo débiles que somos y lo pecadores que somos, que no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, de hacer las cosas, pero muchas veces lo ignoramos y de una u otra manera nosotros como seres humanos siempre tenemos un deseo de negociar con Dios, de Señor, yo me voy a portar juicioso y Señor, voy a hacer esto y ahora sí te prometo. Ingenuamente pensamos que nosotros podemos ser mejores, pensamos que nos podemos acercar a Dios, pensamos que podemos, perdona, utilicé una palabra que no debería utilizar acá, pero la voy a utilizar, podemos cañar a Dios. O sea, engañarlo y deslumbrarlo, poniéndole una bonita cara y diciéndole, vea Dios, estoy portándome juicioso. Pero la verdad es que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que somos. Y en ese contexto es cuando tal vez viene y nos hace primero confrontar con esa realidad, entender lo que somos. Habíamos dicho que ya deberíamos abandonar los rudimentos, y tal vez no nos está hablando de los rudimentos, ya no nos está diciendo, oiga, pero pórtese bien, oiga, pero sea juicioso, oiga, pero arrepiéntese, oiga, pero confiese, sino ya nos está llevando a entender cómo toda la obra le pertenece a Dios, solamente a Dios, y nosotros solamente tenemos que soltarnos en sus manos. Alguna vez escuché a alguien decir pero es sencillo, la vida cristiana es sencillo, solamente es obedecer. Y obviamente sonaba sarcástico porque ese es el problema, que no somos capaces de obedecer, que siempre nos estamos desviando hacia otros lugares. Pero tal vez hoy en la charla quisiera que Dios me diera la gracia para poderla compartir y a usted la gracia para poderla entender. Y es entender que sí es fácil obedecerla cuando entendemos que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Que todo el tiempo se ha tratado de Él. Que suena repetitivo, pero lo voy a decir una vez más, que no fue que un día ninguno de nosotros le dio la oportunidad a Dios, o no fue que un día se nos alborotó la santidad y quisiéramos acercarnos a Él, sino que fue Él realmente cuando estábamos muertos en pecados que Él nos atrajo. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ese versículo que conocemos de memoria y que de pronto lo decimos como muy ligeramente, yo quisiera que pensáramos un momento. Dice, ¿quiénes pecaron? Todos. ¿Y cómo estábamos todos por ese pecado? Destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que es ser destituido. Bueno, voy a decir algo que era mi vida antigua, por favor, perdóneme. Pero yo de sardino era muy pilo, muy pilatuno, ¿no? Pilo sí siempre he sido muy pilo, pero a veces de pilo era también muy pillo. Y un día me iban a echar del colegio. Y ahí sí me asusté. Y no, obviamente no es que estuviera, sino ya era como que tenía cansada la gente del colegio por molestón que me iban a sacar. Y obviamente sentirse uno expulsado de un lugar suena duro, o sea, como que... Ahora acá dice que nosotros estábamos expulsados de la gloria de Dios. Era nuestra realidad. Y lo peor de eso es que de pronto en el colegio le hacían a uno firmar un libro. Firme este libro y comprométase que se va a portar bien, para que no nos echaran. Y de pronto esa era la advertencia. Pero acá no hay ningún libro. O sea, no hay ningún libro que podamos firmar. No hay ninguna forma en la que yo pueda acercarme a Dios. No quiero ni me interesa acercarme a Dios cuando estoy mal. Y el domingo hablábamos acerca de cómo Israel había sido apartado como pueblo de Dios. Y algo que me llamaba la atención es cómo Israel más bien lo que nos muestra es que ni siquiera con un trato especial de Dios podemos. Porque Israel tuvo un trato especial de Dios. Lo trató como su especial tesoro. Le dio sus leyes, le dio sus normas. Pero lo que hicieron estas leyes y normas fue decirle nada, igual, pecadores, igual apartados de Dios, igual con corazones llenos de codicia, llenos de resentimiento, llenos de egoísmo, llenos de inmoralidad. Y entonces nos muestra cómo ese pacto que Dios hizo con el hombre, que no fue que Dios se equivocó, sino que yo creo que Él lo hizo precisamente para mostrarnos una vez más la debilidad. Era un pacto débil, era un pacto que no alcanzaba y por eso se necesitaba un nuevo pacto, que era lo que estábamos hablando el domingo pasado. Pero la pregunta es ahora, o lo que nos va a hablar el autor de los Hebreos, es el beneficio de ese pacto. Ok, listo, tenemos un nuevo pacto, chévere. Pero ¿y qué? O sea, ¿para qué sirve ese pacto? ¿En dónde fracasó uno?
y en dónde el otro es mejor. Entonces voy a decirlo, ¿dónde fracasó con algo muy sencillo? El hombre no pudo cumpliendo los mandamientos ser mejor. Porque se dio cuenta que aunque entendía los mandamientos y tal vez aunque deseaba cumplir los mandamientos, la intención del corazón del hombre de continuo siempre es el mal. Y puede que nosotros no seamos tan perversos y tan malos como la peor persona que conozcamos en el mundo, pero ¿cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido envidia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido malos pensamientos? Y todo esto nos hace ver que no somos perfectos, que no teníamos la capacidad, que no había forma de acercarnos a Dios. Así que cuando habla de los beneficios del pacto, lo que nos va a decir es por qué este pacto es bueno, porque ahora sí sirve. Y es más, agrego una cosa más. Decía también el domingo que el pacto no había servido porque era algo que estaba por fuera. Entonces, aunque el pacto me diga que no debo hacer lo que está mal, pues eso me lo dice como un consejo de afuera, pero ¿cuántos de ustedes han recibido consejos y han hecho lo contrario? Y después de que se han equivocado, hubiera escuchado el consejo. A mí sí me dijeron. Bueno, lo mismo pasó con Israel. Había una ley que les había dicho, pero no sirvió de nada porque era algo externo, no se producía en el corazón. No había algo que cambiara realmente sus corazones y a esto era lo que se refiere. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es Cristo nuestro único sacerdote. La verdad le iba a colocar Cristo un fuera de serie, pero es que no quiero hacerlo como tan humano, no quiero, o sea, yo creo que ese era el título más espectacular, pero no quiero hacerlo tan humano, no quiero llevarlo, sino no, Cristo nuestro único sacerdote y necesito entender por qué Él es nuestro único sacerdote. ¿Qué hago? ¿Aló? Mateo era por salir en cámara. Entonces, Cristo es nuestro único sacerdote, nuestro único, ¿verdad? Ahora pensemos algo, si Israel, cuando viene Cristo, queda sin esperanza, entonces yo les decía el domingo, pongámonos en los zapatos de ellos que somos los mejores, ¿verdad? Ustedes apartados de Dios, pecadores, nosotros sí somos el pueblo escogido, nosotros sí caminamos con Dios, Dios nos apartó, nos libertó de la esclavitud y todo. Si ellos en algún momento determinado quedaron sin esperanza, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, no les sirve de nada. Ahora, si ellos no tienen esperanza, ¿qué podríamos decir al resto? O sea, si ellos no tenían, de estar destituidos de la gloria de Dios, no tenían cómo acercarse, que eran los que supuestamente estaban más cerca, un escalón por encima nuestro, si ellos pierden la esperanza, ¿qué podemos decir nosotros? Y es acá donde vamos a mirar la misericordia de Dios y cómo por eso ya no nos está hablando, por eso cuando Él dice, ya no más los rudimentos, entonces es como que venga, ya voy a hablar como en términos humanos. Cuando sus hijos, los que tienen hijos grandes ya, casados y viviendo en otros países y todo el asunto, cuando sus hijos eran pequeños, usted nunca le hablaba a sus hijos de los negocios que usted hacía, de las intenciones de comprar o de vender o de cambiar de trabajo o de qué sé yo. Usted le hablaba era de qué juguete quería y qué quería comer y que si quería ir al parque y eso es lo que hablaba porque era niño. Pero yo no me imagino a Lucia o a Fanny llamando a Laura o tú con tu hijo diciéndole, papito, y vamos al parque este domingo. No, ya Lucy lo piensas con su nieto. Al nieto es el que quiere ir al parque, pero ya hay una conversación diferente. ¿Con qué hablas? ¿Qué hablas tú con tus hijos? No le hablas, mi amor, ¿y quieres que te haga la compota que te decía cuando... No, creo que ya no le interesa eso. Creo que ya hay una charla diferente. Entonces lo que está diciendo es, ya no hablemos más de las cosas que cuando empezamos la vida cristiana nos hablaron. De que hay que portarnos bien, de que hay que ser juiciosos, de que hay que tener santidad, de que nos confesemos, de que nos perdonemos. No, ya eso no sabemos. Entonces nos va a llevar a algo mayor y eso mayor es entender la dimensión de la gracia que fue el hecho de que Cristo nos hubiera encontrado. Primero ya el hecho de que Cristo nos ha encontrado es una bendición, pero ahora, ¿qué nos da esto? Entonces les pregunto, si la ley decía, el que hiciera esto será salvo,
Los judíos por la ley alcanzaron la salvación. Los judíos por la ley podían tener la seguridad de una vida eterna. Los judíos por la ley podían decir ahora somos más santos que lo que éramos antes. Los judíos por la ley podían decir ahora somos perfectos. No, nada de eso, porque por el contrario, hay un escritor hindú que escribe, es de literatura cristiana y el tipo para mí es un pensador muy teso. Y el hombre tiene un libro que es con el que él inicia su vida cristiana. Y él inicia su vida cristiana es porque obviamente Dios lo llama, Dios lo inquieta, pero él es hindú, o sea, es de la India. Bueno, no sé cómo se dice cuando es de la India y cuando es de religión hindú. Indio es que es de la India e hindú es que es de religión hindú, creo que es así. Entonces el hombre es de los dos, es indio y es hindú. Pero entiende que su religión no le sirve y empieza a explorar, pero algún día le presentan la Biblia y él dice, es puro cuento, esto es como cualquier otra religión. Y entonces coge la Biblia, pero coge la Biblia no para contradecirla, sino coge la Biblia para descubrir el error y decir, claro, esto como lo escribieron los sacerdotes, seguramente habla súper bien de los sacerdotes y habla mal del resto de la gente. Y resulta que la Biblia hablaba mal de los sacerdotes. Entonces dice, no, seguramente lo escribieron fue los reyes. Y entonces empieza a buscar, dice, no, pero también habla mal de los reyes. O sea, dice, la Biblia habla mal de todo el mundo. Del único que habla bien es de Dios. O sea, el único que es perfecto es Dios, el único que lo alcanza es Dios. Y ahí es donde él empieza a dirigirse a entender que realmente es Dios y que la ley no logró cambiar o transformar la vida. ¿Cómo se llama este señor? Gandhi. Resulta que Gandhi no fue cristiano, porque Gandhi tal vez entendió el sermón del monte, lo entendió desde la naturaleza humana. Pero él decía, si los cristianos cumplieran el sermón del monte, yo sería cristiano. Pero cuando yo voy a estudiar el sermón del monte, entiendo que el sermón del monte es como la constitución del reino, es como lo que realmente Dios quiere que nosotros vivamos, de la manera como nos debemos comportar. Pero para que yo me comporte conforme a esa constitución que está en el reino, necesito necesariamente haber nacido nuevo o tener a Cristo en el corazón. No es por mi propia voluntad. No es como cuando usted cambia de empresa y en su empresa había ciertas normas y se va a otra empresa y hay otros estándares. No. Y usted se adapta. No, acá es que necesitamos realmente entender que es a través de Dios y es lo que nos va a decir el autor de Hebreos. Por eso empieza diciendo lo siguiente, Hebreos 7, hoy terminamos el capítulo 7, versículo 20 al 22 dice, y esto fue hecho sin juramento. ¿Qué fue hecho sin juramento? El nombrar la tribu Leví para que fueran los sacerdotes. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero ahora habla de Cristo, con juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, está hablando de Cristo, para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya hemos dicho quién es Melquisedec, ya hemos dicho por qué su orden, ya hemos dicho todo esto, pero ahora le está ratificando. Los otros sacerdotes fueron colocados para que hicieran su labor en la tribu de Israel, en el pueblo de Israel, perdón, pero no tenían ningún juramento. El juramento de que realmente iban a transformar algo. Pero ahora Dios mismo está jurando que el sacerdocio de Cristo sí logra transformar, sí logra cambiar. Ahora, si es el sacerdocio, vuelve y nos deja a nosotros ¿a un lado en qué? En que nosotros simplemente somos beneficiarios del pacto, pero que es Dios el que hace toda la obra. Y por lo que Él hace, nuestro corazón es cambiado y ahora vivimos como Él quiere. Y eso es lo que va a empezar a hablar. Ahora recordemos que venía hablando del sacerdocio de Aarón y dijimos que el sacerdocio de Aarón quedó anulado. Ya por eso no hay sacrificios, por eso no vamos a comprar el cordero ni el macho cabrío. No, ya eso quedó anulado. El sacrificio perfecto, el sacerdocio perfecto fue el de Cristo. Por eso no es por ley, por eso no volvemos a la ley, por eso no insistimos en que queremos agradar a Dios. ¿Sabe cómo querer cumplir la ley? De una u otra manera es caer en lo mismo que cae la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica te dice, una parte de tu salvación la hizo Cristo cuando fue en la cruz del Calvario, pero lo que le queda faltando a Cristo lo haces tú con tus buenas obras. Eso es totalmente falso. Porque mis obras no me permiten a mí alcanzar a Dios. Bueno, el que está el que quiere o pretende cumplir la ley está diciendo lo mismo. Si yo confío en Cristo, pero ahora me toca portarme juicioso. No me porto juicioso porque cumpla la ley, me porto bien porque he sido transformado, pero no por mí
No me exige ahora cumplir el rito, el ritual, sino por lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces, ¿por qué fueron colocados los levitas? Porque Dios simplemente quería demostrar que era incapaz el hombre para acercarse a Dios. Ni siquiera cuando se le da un privilegio especial o un catálogo o un eslogan especial. Pero ahora lo que no recibieron los levitas, sí lo recibe Cristo. Y es el juramento de que el sacerdocio de Cristo va a ser eterno. Y tenga eso en su mente que ahorita lo va a hablar. Y dice que es fiador. Imagínese, está hablando de nuestra salvación y utiliza esa palabra tan fea, fiador. ¿Qué es un fiador? O sea, fea en el contexto cuando se utiliza mal. Porque fiador es aquel que va a responder por mí por una deuda. Entonces usted va a tomar un negocio, va a pedir en arriendo un local o algo, tráigame un fiador y que el fiador tenga plata, que tenga finca raíz y todo, si no, no le arriendo. Perdóneme la expresión, no va a traer cualquiera muerto de hambre que no, alguien que tenga con qué responder. Bueno, resulta que Cristo se convierte en el fiador. ¿En el fiador de qué? De nuestra salvación. Escúcheme esto. ¿Cómo está usted en su santidad hoy? No me responda, solamente respóndase usted. Pero imagínese que independiente de cómo esté en su santidad, Cristo es el fiador suyo delante de Dios. Cristo dijo, yo respondo por ellos. Si Cristo responde por mí, o sea, si yo, qué sé yo, conozco a alguien que está mal, que sé que no tiene un peso, y me pide que sea fiador, y Dios me mueva misericordia, yo le digo, ok, listo, yo voy a servir, voy a ser su fiador. Pero de antemano yo sé que lo que va a hacer es pagar, porque este pobre no tiene con qué pagar. Entonces yo de antemano estoy asumiendo que yo voy a responder. ¿Cristo qué está haciendo? Está asumiendo que Él va a responder por mí. Y se lo está diciendo al Padre, porque ni siquiera me dijo a mí, yo no sabía, porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas, Ramiro, que Él sabe todo lo que usted ha hecho? Sabe todo lo que ha hecho Cristina, sabe todo lo que ha hecho Lucy, Jerónimo sabe todo lo que usted ha hecho. Y dijo, pero yo respondo. Wow, o sea, espere, Dios, ¿cómo así que usted responde? Usted sí sabe quién soy yo, y no en el mal sentido, sino en el sentido equivocado. Usted sabe que yo me equivoco, sabe que peco, sabe que erro. Y dice, con juramento Él prometió. Ahora, ¿por qué con juramento? En Hebreos ya lo hemos visto, pero lo coloco solamente para la referencia en la prédica. Hebreos 6, 17, 18 dice, por lo cual, queriendo Dios demostrar más abundante a los herederos, ¿a quién? A los herederos. ¿Por quién salió fiador Cristo? No por todo el mundo, sino por los herederos. Los herederos fueron los que Él escogió. De la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, es un montón de palabras que uno las lee y uno como que queda, pero ¿qué está diciendo? Porque parece un contrato legal, pero es algo legal. Está diciendo Dios es inmutable, hay dos cosas que no pueden cambiar, su consejo, su promesa, su juramento. Y para que quede certificado, Dios dice que ha jurado que va a ser nuestro fiador. Tremendo. O sea, yo podría decirle, Jesús, ¿en serio? O sea, ¿no te estás equivocando? Eche ojo bien dónde va a ser su negocio. Porque yo no soy tan fiable. Pero es que Dios no está dependiendo de mí. Dios está dependiendo de Él. La ley. En la ley Dios le dijo al hombre, hagan esto. ¿Pero por qué le dijo, hagan esto? Porque de antemano Dios sabía que no lo iban a lograr. Por eso muestra la debilidad. Y entonces es que Cristo se convierta en mi garante. Nosotros en este mundo vivimos muchas veces la parte emocional dependiendo de las personas, dependiendo del amor. El mundo hablaba con alguien esta mañana y resulta que la Navidad, paradójicamente, no es alegría para todo el mundo.
Para mucha gente la Navidad es tiempo de tristeza. Por la soledad, porque no está, porque se fue, porque lo que pase, pero es de soledad. Pero yo le decía a la persona, le decía, bueno, ¿y por qué se convierte en eso? Pues por el mismo ambiente. Entonces, ¿usted sabe cómo se pone la ciudad o el país cuando va a jugar Colombia? Todo el mundo se alborota, ¿se da cuenta? Todo el mundo se alborota, todo el mundo a camisa y andan nerviosos y rápido, y más toca trabajar y no sé qué, y toca comprar el televisor. Pero ahora le pregunto, ¿por qué la gente se alborota? Porque el mismo ambiente nos alborota. Porque usted prende la radio, prende el televisor, prende todo, porque la gente le habla, porque las redes, porque todo está hablando de eso. Si usted no estuviera en eso, no estaría alborotado. En diciembre, ¿por qué nos alborotamos? Porque todo el mundo habla de eso. Pero en realidad el 24 de diciembre al 31 de diciembre tienen 24 horas como todos los días y amanece como todos los días y anochece como todos los días y pasa el siguiente día como todos los días. No hay nada especial, solo la carga que nosotros le ponemos. Y entonces los que tienen cómo celebrar, pues entonces van y preparan el sancocho, el pavo, lo que quieran. Pero los que no sienten angustia de saber que otros están celebrando y que yo no. Pero tal vez es porque no entendemos que hay alguien que está con nosotros y que nos ha prometido algo mucho más grande. Porque yo entiendo que mi seguridad, que mi paz, que mi llenura, que la realidad de mi vida está en Cristo. Que Él es el garante y que me ha prometido algo especial. Ahora, recuerde que vamos a hablar de los beneficios. ¿Cuál es el beneficio de ser cristiano? Ahora, cuando hablamos de que se ha tergiversado el evangelio, claro, porque nos dicen el evangelio es ahora pacta, ahora siembra, y Dios te va a dar el apartamento, te va a dar la casa, te va a dar el viaje, te va a dar... Bueno, gloria a Dios que Dios nos dé todo eso, pero no, Cristo no fue la cruz del Calvario para eso, sino es algo mucho más grande, mucho más eterno, más poderoso, y en lo que Cristo como un contrato legal está colocando su autoridad. Ahora, cuando usted hace un contrato legal, ¿cómo usted finaliza un contrato? Cuando usted va a la notaría, usted lleva el contrato, pero para que se lleve eso al notario, ¿usted qué tiene que hacer con un contrato? Firmarlo. Entonces el que pide arriendo firma y el que va a servir de fiador también firma. Y coloca ahí su rúbrica esperando que la persona cumpla porque sabe que se está comprometiendo a hacer algo. Bueno, Cristo hizo ese contrato. Ahora, Él no firmó, Él lo selló con su sangre. Su sangre es lo que certifica el pacto. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿De qué es la sangre de Cristo? Del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados, para perdonarnos. Así que ya está confirmado, y recuerde que había una diferencia con el pacto de los judíos, porque el pacto de los judíos, cuando hacían sus sacrificios, la sangre que se derramaba era la sangre ¿de quién? De los animales. Pero ahora la sangre que está certificando este pacto no es sangre de animales, es la sangre del Hijo de Dios. Wow. O sea, no es cualquier cosa. Es algo que tiene una mayor validez, una mayor fuerza, porque es Dios mismo comprometiéndose. Dios se está comprometiendo. Por eso cuando hablamos de la elección, hablamos de que Dios no es injusto, Dios es misericordioso. O sea, los que se pierden justamente, se pierden por sus pecados. Si Dios no nos hubiera escogido a nosotros y nuestro destino fuera la condenación eterna, ¿qué estaba cantando ahorita Nicole? No me debes nada a mí. Señor, no me debes nada. O sea, si me condenas, bien condenado estoy por mi forma de vida. Y si me perdonas, solamente puedo agradecerte, porque lo que has hecho es perdonarme una deuda, la cual tú pagaste en la cruz del Calvario. Así que si la ley de Moisés fue ineficaz, fue inútil, entonces, ¿por qué esta es diferente? ¿En qué se diferencia? Y quiero colocar tres aspectos. Primero, porque su sacerdocio, estoy hablando de Cristo, su sacerdocio es eterno. El sacerdocio de Cristo es eterno. ¿Quiénes fueron los sacerdotes? Estaba leyendo para la prédica. Ay, se me olvidó el número, pero creo que hubieron más o menos unos 80 y pico sacerdotes. Recuerdan que era como algo como los papas, era vitalicio. Entonces, hasta que moría, había alguien que lo reemplazaba.
Y más o menos 80 sumos sacerdotes hubo, sin contar los sacerdotes que eran los asistentes. Recuerda que solamente era el sumo sacerdote el que podía entrar al lugar santísimo. Y el resto hacían labores del trabajo. Y más o menos 80. Ahora, ¿qué diferencia? Por un momento, no para que se lo conteste, sino quiero colocar estas preguntas para contestarlas en la enseñanza. Y es, ¿qué diferencia tienen estos sacerdotes con Cristo como sacerdote? ¿Cuál es la? Sí, claro, usted es Dios, sí, claro, pero ¿qué diferencias más encontramos como en el oficio? En el oficio que ejecutaron los sacerdotes que estaban ministrando en la ley mosaica y el sacerdocio de Cristo que es según el orden de Melquisedec. Y si hay diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué podemos mostrar esa diferencia? Bueno, el autor de Hebreos entonces en el versículo 23 al 25 del capítulo 7 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y a mí me impactó esta parte porque escuche, me está hablando de Cristo y el último parte del versículo, se lo leo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo. ¿De quién está hablando? De Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para qué vive Cristo? Para interceder por nosotros. O sea, Cristo en este momento está intercediendo por nosotros. Cristo está orando por nosotros. ¿Quién nos comprende? ¿Quién nos puede mirar en nuestras debilidades si no es Cristo? Ahora, cuando habla el hecho de que fueran muchos sacerdotes y a la vez de que fueran muchos sacrificios, porque recuerden que había sacrificios diarios, había sacrificios mensuales, bueno, había un montón de sacrificios y había uno especial que era el anual que se hacía para el pecado. El hecho que se volviera a repetir el sacrificio, el hecho que una vez más tocara sacrificar a un macho cabrío, ¿qué indicaba? Que no era perfecto. El hecho que murieran los sacerdotes, ¿por qué nosotros morimos? Pastor, porque nos envejecemos. No, sí, obviamente por eso. Pero ¿por qué entró la muerte a la tierra? Por el pecado. Si el pecado no hubiera entrado, no habría muerte. Pero la muerte vino por razón del pecado. Quiere decir que estos sacerdotes que morían y tenían que ser sustituidos no eran perfectos tampoco porque morían, porque tenían esa incapacidad. Así que está mostrando la evidencia de que ese pacto era imperfecto, no podía transformar. Pero Cristo es eterno. Y aunque Cristo murió, Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Y el hecho de que Cristo sea eterno hace que Cristo sea inmutable. Ahora, ¿qué significa que sea inmutable? Que no cambia. O sea, no cambia de sacerdocio, no cambia de actitud, no cambia de sentimiento, sino Él sigue siendo el sacerdote que intercede por nosotros. Y Él nos genera salvación. Ahora, si usted escuchó el domingo, lo repito y si no, para dárselo. Pero decíamos que el sistema levítico había sido abolido porque no podía perfeccionar. Y decíamos que la perfección era similar a madurar. Y decíamos que la madurar era salvación. ¿Y por qué salvación? Porque resulta que la salvación lo que significa es que nos somos reconciliados con Dios y ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Así que lo que hace Cristo es salvarnos. En otras palabras, lo que hace Cristo es madurarnos. Pero madurarnos ¿desde dónde? Desde adentro. Perfeccionarnos dentro de nuestro corazón. Ahora, si esto es así, entonces ahora podemos entender que el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario es volvernos a su imagen. Ahora vaya a Génesis capítulo 1, cuando dice: y creó Dios al hombre y a la mujer. ¿A imagen de quién? De Dios los creó. Quiere decir que Él está siendo garante de que por el sacrificio en la cruz del Calvario y por la elección que ha hecho en nosotros, lo que nos quiere llevar es ¿a qué? A que nosotros una vez más seamos la imagen de Cristo. ¿Pero de quién depende? ¿De quién? De Cristo.
Él es el que obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Nos lleva al principio. Y entonces acá dice, primero que nos salva perpetuamente, pero segundo que intercede permanentemente. O sea, una salvación perpetua, una intercesión permanente. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque estamos expuestos. Porque en este mundo, y hablaba algo también, y es que tal vez los ataques del enemigo en nuestra vida no son solamente por el pecado, ¿verdad? Uy, es que está en los vicios, está en algo. No, 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 no. También el ataque del enemigo es cuando nos llena de tristeza, cuando nos llena de dolor, cuando nos hace perder la fe, cuando nos hace perder la esperanza. Todo aquello que quiera hacer decaer nuestra fe es obra del enemigo queriéndonos apartar de él. ¿Y qué es lo que hace Cristo permanentemente? Orar por nosotros, orar por nosotros, orar por nosotros. ¿Y por qué ora? No para que tengamos una mejor día, para que nos vaya bien, no, para que nosotros nos mantengamos firmes. Cristo dijo, no oro para que sean restaurados, sino para que no pierdan la fe. O sea, Él dice, van a haber aflicciones, van a haber situaciones difíciles, pero ¿cómo nos mantenemos en ellas? Ahora, ¿por qué hay aflicciones? ¿Por qué hay momentos tristes? ¿Por qué viviste la tristeza que viviste esta semana? Porque la muerte, tanto en los seres humanos como en los animales y en todo lo que hay, tiene que ver con la condición de pecado. Porque en este mundo no va a haber nada perfecto. Perfecto sería que pudiéramos vivir toda la vida. Pero yo quisiera vivir toda la vida, pero con la gente que tengo. O sea, yo no quisiera vivir toda la vida solo y ver cómo va generación a generación naciendo, muriendo. No, 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 sería feísimo. Queremos es estar todos y esa es la perfección de la que Dios nos habla. Pero esa perfección no se alcanza acá. Por eso es inútil que nos hablen de estar acá bien. Ahora, sí vamos a estar bien acá. No quiero que se confunda. Dios sí quiere nuestro bienestar y quiere que nos portemos bien. Pero lo que quiere decir es que la plenitud total de nuestra vida no se va a alcanzar en esta tierra. Porque si la plenitud total se alcanzara, vamos a hablar de perfección. ¿Usted ha visto un bombillo? Su merced que trabaja con baterías y todo eso. Las baterías tienen un certificado de excelencia, ¿verdad? El certificado de excelencia quiere decir que duran para toda la vida. O si no sería certificado de perfección. Es de excelencia porque tienen más horas de durabilidad que otras, pero algún día se extinguen. Perfectas serían que nunca se extinguieran. ¿Y Dios a qué nos está llamando? A la perfección. Y apunta que a esa vida eterna. Apunta que un día seremos tal como Él es en su gracia. Por eso constantemente ora por nosotros. Ahora, la primera oración que yo encuentro donde yo estoy incluido, Juan capítulo 17, donde Él está orando por sus discípulos para que se mantengan, para que se sostengan. Y por ahí en el versículo 20 creo que es que dice, y oro no solamente por esto, sino por los que han de creer por la predicación. O sea que estamos en esa oración. Dios oró por nosotros en ese momento. Pero Pablo escribió y dice lo siguiente, hablando de esa intercesión, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Ahora, pregunto, ¿la persona que está intercediendo por usted, la Biblia dice mentiras o dice verdad? O sea que esto que dice es verdad. ¿Listo? Ahora, si lo que dice la Biblia es verdad, ¿quién está intercediendo por nosotros? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios. O sea que Dios mismo está intercediendo ante Dios mismo por nosotros, para que nos sostengamos. ¿Qué necesito yo? Soltarme las manos de Él, decir, ok, entiendo que es por ti, dejo de luchar en mi propia fuerza y voy a someterme, voy a doblegarme, voy a rendirme delante de ti. Pero no solo intercede, sino que Él nos dice que es el único. O sea que no hay nadie más que interceda. Tal vez nosotros podemos interceder por personas. Tal vez ustedes como mamás oran por sus hijos. Pero ¿sabe lo que dice? Que nunca la oración de una mamá se compara con la de Cristo. No estoy diciendo que no oremos. Sí, oremos. Pero que hay alguien de mayor peso, de mayor autoridad, de mayor abolengo orando. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no sé si me soñé o fue que vi, pero creo que el Papa que está actualmente por allá decretó que la Virgen no es intercesora o corredentora, algo así dijo. Yo dije, wow, o sea, lo está entendiendo.
dijo algo que es verdad conforme a la palabra. Que el único intercesor, el único que nos media, el único que es ¿cómo se llama? Garante, es Dios a través de Cristo. Ahora, si su sacerdocio es eterno, y acá entonces viene el primer beneficio, si su sacerdocio es eterno, podemos estar seguros entonces también de la vida eterna, que no lo daba el pacto mosaico. El pacto mosaico hacía que la gente se condenara a una vida sin Dios. Pero ahora la vida eterna de Cristo me da esa seguridad. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos dio vida eterna, pero ¿por qué tengo vida eterna? Porque la vida eterna está en su Hijo. Y si su Hijo me intercede por mí, si su Hijo me ha amado, y si su Hijo murió por mí, yo tengo vida eterna. Y recuerdan que lo selló con su sangre. Así que el beneficio es que ahora tengo esa vida eterna. Su sacerdocio es eterno. Segundo, su sacerdocio es santo. ¿Qué significa que sea santo? Los sacerdotes tenían una identidad con el pueblo porque eran humanos. La tribu de Leví pertenecía al mismo pueblo, eran de ellos, eran de los hermanos de los hijos de Jacob. Dentro de ellos apartó a esa tribu para que fueran los sacerdotes, pero eran tan humanos como ellos. Así que Cristo tenía que también tener esa identidad con nosotros. Esto tiene que ver con la encarnación. Cristo tenía que ser uno de nosotros y vivir como uno de nosotros y pasar lo que nosotros pasamos para que Él pudiera ser el Cordero de Dios. Él tenía que mostrar primero que había cumplido. No podía ser el Cordero perfecto si primero no había probado que era el Cordero perfecto. Y la manera de probarlo fue que vivió 33 años en esta tierra. Y en esta tierra marcó la diferencia. Y en la carta a los Hebreos ya lo hemos predicado también, pero solamente para que lo recuerde, hemos dicho que Él lo vivió. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto Él también fue ¿qué? Tentado. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Él fue tan humano como nosotros. Que las cosas que yo vivo, ay no pastor, pero es que en la época de Jesús no había las tentaciones de hoy, no, son iguales. Cambian de forma, hoy tenemos más tecnología, tenemos más cosas, pero la tentación siempre ha estado y la debilidad del hombre siempre ha estado y la naturaleza pecaminosa siempre ha estado. Y Jesús fue tentado, pero la diferencia fue que no pecó. Ahora, es importante entonces que Jesús fuera idéntico como nosotros, que fuera un ser humano, pero también era necesario que Él se hubiera mantenido sin pecado para que Él entrara al sacerdocio celestial, al santuario. Escúcheme, vamos a ir más adelante, o lo que nos va a hablar el autor de Hebreos, es hablarnos de cómo ese tabernáculo que Moisés levantó en el desierto era una maqueta, si se me permite el término, de un verdadero santuario que está en el cielo. O sea que eso pequeñito que estaba en un desierto, que lo armaban, lo desarmaban, lo trasteaban para todos lados, que después lo levantaron en un gran templo, es algo que está haciendo réplica de lo que hay en el cielo. Por eso es necesario que Cristo se comportara como ese sumo sacerdote. Por eso no era conforme al orden de Leví, porque Leví era un sacerdocio imperfecto, sino era conforme al orden de Melquisedec, porque era un sacerdocio que es eterno. Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho sublime, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Cristo es diferente al sacerdocio humano, porque aunque fue humano, nunca pecó, se mantuvo en santidad. Ahora, cuando dice que tuvo una santidad, cuando dice que fue santo, está hablando de su relación con Dios. Y quiere decir que su relación con Dios durante todo el tiempo que estuvo en la tierra nunca perdió esa esencia de ser santo, que tiene que ver con una piedad incontaminada. ¿Qué es piedad? Piedad es ser movido a misericordia por las personas necesitadas, ser movido a aquel que tiene dolor o aquel que está padeciendo necesidad. ¿Quién estaba padeciendo necesidad?
porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que está hablando de nosotros. Y Cristo vino y mantuvo su santidad, y con esa santidad mantuvo la piedad que tenía. Pero dice que también con respecto a los hombres se mantuvo en inocencia. Hoy en día hablar de una persona inocente a veces es hablar de una persona tonta. ¿Se ha dado cuenta? Ay, tan inocente, ay, tan bobo, no sabe. No, la inocencia habla de la limpieza del corazón. La inocencia habla de que no tiene una condición de malicia ni de maldad. O sea, que no está pensando en un doble sentido, ni está pensando en hacerle mal, ni en sacar ventaja de nada. Esa es la esencia de Dios. Y Él mantuvo esa inocencia. Cuando habla de que no tuvo mancha, está hablando de su propia esencia como ser humano, como hombre, y dice que Él jamás permitió que nada manchara su vida. Y acá a mí esta parte me impacta, o sea, me impresiona. Yo digo, ¿cómo? Porque nosotros no necesitamos mucho esfuerzo para pecar. Con una facilidad entramos en crítica, con una facilidad nos enojamos, con una facilidad mentimos. Y Jesús vivió 33 años en esta tierra y nunca pecó. Porque donde Él hubiera pecado una sola vez, ya no es ese sacerdocio conforme a Melquisedec. Por eso tenía que ser probado. O sea, no fue que llegó a soy Dios y yo. No. Él primero pasó una prueba. Él primero hizo lo que tenía que hacer. Cuando usted va a un cargo público, va a una empresa privada, lo que sea, y aspira a un puesto, lo mínimo que le hacen es una prueba para saber si usted sabe hacer lo que está diciendo que sabe hacer. A usted no lo montan de una porque usted dijo, no, yo soy electricista. Imagínate que me contratan de electricista. Cortocircuitos, quién sabe qué pasaría ya. Me mato yo de un corrientazo porque no sé nada de eso. Tiene que haber una experiencia, y acá Cristo está diciendo, yo tengo la capacidad de ser sacerdote porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Así que es apartado, y dice que como es apartado, santidad. ¿Nosotros realmente somos santos? Porque dice que Cristo no se mezcló con el pecado, que Él no permitió que nada de su ambiente, no solamente en lo ministerial, sino en todo momento, fuera santo. Y por eso dice que tiene un lugar de privilegio en el cielo, tiene un lugar de preeminencia. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. No es como los otros sacerdotes, porque entonces los otros sacerdotes quedan inhabilitados para realmente ofrecernos algo como la vida eterna que nos ofrece Cristo. Pero Él sí la puede ofrecer porque Él se mantuvo en santidad. Por eso su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quiere decir que Cristo ya pagó el precio, no tiene que pagarla más de una vez. Su sacrificio fue tan santo, fue tan perfecto, que solamente fue necesario una vez. Más adelante el autor de Hebreos nos va a decir, pilas con los que pisotean la sangre de Cristo. Cosa dura está hablando, porque está hablando de eso que Dios ha hecho. Ahora, así como la eternidad de Cristo me ofrece a mí una eternidad, entonces yo quiero hablar de un segundo beneficio. ¿Cómo hace usted para ser santo? Y el problema es que yo quiero ser santo queriendo portarme bien. Ahora sí, en serio, Dios. Ahora sí, juicioso. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a hacer mi devocional. Ahora sí, ni una sola mentira. Ya está mintiendo. No va a decir ni una sola mentira. Ya dijo mentiras. Pero ¿cómo entonces se alcanza la santidad? Si el sacerdocio de Cristo fue santo, cuando Él me une, porque ahora es desde mi corazón, cuando Él me lleva al nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento y esa comunión con Dios es la que me lleva a mí a la santidad. Sé que pecamos, pero pregunto, ¿ahora cuando usted peca es igual cuando no conocía a Cristo? Ahora hay algo que nos redarguye, hay algo que nos molesta, hay algo que nos dice, ¿qué estás haciendo? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que me va haciendo entender cada día que soy más apartado para Dios, que camino en lo que Dios quiere. Y por último, su sacerdocio es perfecto. Así que no solamente es eterno y me lleva a la eternidad, no solamente es santo y me hace santo a mí, sino que ahora su sacerdocio es perfecto.
Dios instituyó hombres débiles para mostrar su incapacidad. Pero dice en el versículo 28, con eso termina el capítulo 7, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, después de la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que el juramento que es posterior a la ley, lo que está diciendo es que primero vino la ley, bueno, primero vino la gracia con Abraham, eso estaba en el cuadrito del domingo, después viene la ley para mostrar nuestra incapacidad, para mostrarnos otra vez cómo en la simiente de Abraham son benditas todas las familias de la tierra, de todos aquellos que han creído en Cristo, y cómo es por el sacerdocio de Cristo. Ahora, él ejerce su ministerio completo. ¿A qué me refiero? Los sacerdotes que llevaban al altar los corderos que ellos iban a sacrificar. Cristo, ¿qué cordero llevó? Él mismo se colocó como cordero. Así que su sacerdocio fue completo, porque él no solamente oficia como sumo sacerdote, sino que él mismo se presenta como ese sacerdote, por eso su sacrificio es perfecto y por eso su obra es perfecta. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo obedeció, Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo fue exaltado para hacerse eterno sacerdote de una salvación perfecta. Así que si su sacerdocio es perfecto, entonces, ¿qué me hace a mí Cristo? Y recuerde que perfecto es alcanzar la salvación y que la salvación es reconciliarnos con Dios y tener entrada a su trono de gracia. ¿Cómo entra usted al trono de la gracia? El sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, tenía que llevar la sangre de un cordero para colocarla en el propiciatorio. ¿Qué sangre me cubre a mí? La de Cristo, que es por la sangre de Cristo en la que yo entro. Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados en Él. Así que me está hablando de que es esa sangre la que me levanta, la que me fortalece. Ahora, ¿por qué es beneficioso el sacrificio de Cristo? Primero, porque alcanza lo que la ley no pudo, y es traer la ley al corazón, que era lo que yo decía. Entonces ya no vivimos por la ley, sino vivimos por la ley. Pero no vivir por la ley no quiere decir que ahora la ley no sea importante. La ley sigue siendo importante porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice la palabra. Pero cuando convierte el alma, cuando a través del nuevo nacimiento llega a mi corazón. Y entonces cuando llega a mi corazón yo vivo para Él. Y entonces entiendo que a través del sacrificio y el sacerdocio de Cristo tengo vida eterna. Soy movido a vivir en santidad y voy caminando rumbo a la perfección. Porque el que inició la buena obra en nosotros es fiel para terminarla hasta el fin de los tiempos. Por eso es que Cristo es nuestro único sacerdote. Por eso es que no necesitamos otro intercesor, ni tenemos otro intercesor. Por eso es que cuando Dios nombra pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los nombra no para que tomen autoridad sobre la iglesia y para que a través de ellos la iglesia sea santa, sino para que todos a través de esos ministerios podamos crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que la iglesia tiene que crecer. Quiere decir que palabra como esta es la que tiene que crecer. Usted no puede darle a su hijo todo el día compota, todos los días la papilla, todos los días papayita. No puede comer de sal que se le revienta el estómago. No, hay un momento donde necesitamos empezar a entender más profundamente por qué dependemos de Cristo y cómo estamos en Él. Así que Él es nuestro único sacerdote.